continuación, Pura Vida con Cristo. Ahí está el principio del éxito, porque si Él no existe, vivimos de espaldas a Él, pero resulta que también vamos dejando a Jesucristo, vamos dejando el Evangelio, vamos dejando nuestra fe en Dios, porque siempre aquello de tener temor de Dios, y quizás porque no, aunque no es sano, temerle a Dios coincide con la moral, con la relación interhumana, en fin, es unos parámetros de vida. Pablo nos dice que no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere, porque es la naturaleza humana desde el pecado original, el egoísmo, la soberbia y por tanto la pereza ante el cambio y la conversión. Si el mal no existe en forma personal, nosotros somos capaces de vencerlo con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestra lucha, aliándonos con Él y siendo quizás tan malos como el mismo mal. Si el mal lo entendemos bíblicamente como persona, esto cambia porque hay una relación ya de algo que está muy fuera de nosotros y que no somos capaces de controlar. Eso nos permite pensar, reflexionar y como dice el Evangelio, si tu batalla es contra un ejército de 100.000 y tú tienes solamente 10.000, bueno, pues tomas varias decisiones, o pides que no haya guerra, o bien sales corriendo, pero tomas una decisión, ¿cierto? Pero si Satanás no existe, si los demonios no existen, si el mal personal no existe, nos lleva también a tener una tentación, y es que el Dios personal no existe. Es una filosofía, es una experiencia mística, es una fuerza, es una energía, y la relación con Dios, por tanto, cambia hasta el momento en que tiende a desaparecer. Guerra y combate espiritual es la realidad que pasa en tantas personas y que a veces nos ha pasado a todos, también a mí, ¿no? Sufres por causa de la tentación, sufres por causa de que el mal quiere manipularte, y cuando digo mal estoy diciendo maligno, persona, y tú no te dejas, porque en tu fondo tú eres hijo de Dios, tú eres templo del Espíritu Santo, y el otro lucha desesperadamente para seducirte y para arrastrarte de verdad al averno, a la pena, al castigo. Entonces, el combate espiritual es esto que tienes que luchar tú, de una forma a veces muy terrible, aunque lo entendemos como experiencia mística, como San Juan de la Cruz en la noche oscura del alma, y como tantas cosas de los santos místicos, que nos lo explican quizás en poesía, quizás en forma de oración, quizás casi como notas biográficas, esta oscuridad profunda en que no quieres, como decía yo, repitiendo a Pablo hace un momento, hacer el bien que anhelas, que deseas, que crees, sino el mal que te seduce y caes en la tentación muchas veces. Bueno, ante todo yo insistiría en este aspecto de tener en cuenta el mal persona. El mal persona que conoce muy bien a la persona y que conoce las capacidades diarias de la persona, que intenta obcecarte, sugestionarte, obsesionarte mentalmente, afectivamente y físicamente. Es decir, ¿qué es lo que quiere el mal desde el principio? Llevarnos a la desgracia. ¿La desgracia qué es? La condenación eterna. No siempre se da la condenación eterna siguiendo las fuerzas del mal. ¿Por qué? Porque para poderte condenar necesitas pecar, para pecar necesitas libertad. Y cuando el mal te seduce y el mal te manipula, no eres libre, ¿no? Dios es quien nos quiere libres, el mal no. El mal lo que procura es esclavizarnos para hacer aquello que Él quiere que hagamos, aunque nosotros no. Ahí está la tentación fuerte y la lucha espiritual. Entonces, lo mejor que podemos hacer es hacer un alto en el camino, ver también qué ejército tenemos y reconocer sin pena, reconocer con mucha humildad, con mansedumbre y también teniendo misericordia a nosotros mismos de qué recursos contamos para poder presentarle cara.
La única persona que puede presentar la cara al mal es realmente Dios. Dios Padre, por el Hijo y con la fuerza del Espíritu Santo, hoy, aquí y ahora, en la iglesia, en tu casa, en tu propio corazón. Sin oración no es posible. La oración muchas veces va acompañada, y Jesús nos dice en el Evangelio, del ayuno, es decir, de la purificación. No solamente un ayuno físico, el ayuno físico nos va acompañado de una purificación mental, psicológica, afectiva y también, porque no física, no tiene ningún sentido. Entonces, lo que tenemos que hacer es revisarnos a nosotros mismos. ¿Qué puertas le abrimos al mal? Quizás de pronto un pecado capital, repetitivo, sin límite, sin frontera, abre la puerta. Quizás una mentira, un espíritu mentiroso fuerte. Cada uno tiene que examinarse sus propios pecados, es decir, ¿qué hemos de renunciar en nuestra propia vida? ¿A qué hemos de decirle no para poder decir sí con plena libertad a la acción de Dios? A ver, yo diría que de forma muy difícil. De forma muy difícil porque, ¿qué es una posesión? Una posesión es estar plenamente en manos de otro, completamente esclavizado, no eres dueño de ti mismo. Y tampoco Satanás tiene tanto poder como para hacer eso cantidad de veces. ¿Por qué? Porque tú tienes tu más o menos fe, la persona que ora por ti, y también un poco de criterio, ¿no? Entonces, si tú realmente quieres hacer, por ejemplo, un pacto satánico con sangre, con un compromiso profundo de entregarle la vida, bueno, pues si realmente hay casos, ¿no? Hoy mismo un sacerdote me comentaba un caso, me dijo: padre, no lo molesto porque usted ya sale mañana del país y no puede. Sí, ciertamente, pero esto no es tan fácil. ¿Qué es más fácil? Si yo digo que posesión es una enfermedad terminal, como puede ser, bueno, pues un cáncer terminal, donde el médico dice usted tiene vida para esta noche o para pocas horas, o quien dice un cáncer terminal, dice una infección por culpa de un SIDA, en fin, cualquier cosa. Pero mientras uno empieza a estornudar y tiene una causa terminal, hay mucho tipo de enfermedades. ¿Y el estornudo qué es? Pues tampoco lo sabemos. Pues es una alergia, sencillamente aire que le molestó, una picazón en la nariz por culpa del mismo pañuelo, puede ser muchas cosas, hasta un síntoma de una gripe fuerte que puede dar paso a una neumonía o que puede darle paso a algo muy grave. Entonces hay que hablar con la persona, hay que saberla estudiar, para eso hay que tener un poco de experiencia, ¿cierto? Y poder concluir qué es lo que le está pasando. Entre el estornudo y la enfermedad terminal hay muchos tipos de enfermedades que evidentemente no ameritan para nada un exorcismo, el exorcismo oficial de la Iglesia, sino que se ore por esta persona, que se le ayude, que se le haga un proceso de sanación espiritual, de sanación interior, que se le acompañe a revivir sus compromisos bautismales y muchísimas cosas. Bueno, sanación y liberación precisamente es esto, ¿no? Lo que estábamos hablando. Sanación puede ser de una enfermedad, de un problema físico, puede ser de un problema psicológico, de un problema mental, un problema afectivo, un problema incluso moral, ¿por qué no? Y liberación sería, lo enfocamos mucho más ya al aspecto físico y espiritual, ¿verdad? Pero a mí me gusta hablar de sanación integral, es decir, porque muchas veces oras por una persona en aspecto espiritual y se sana un problema físico. Fíjate que muchas enfermedades son ni más ni menos que somatizaciones de problemas espirituales o problemas psicológicos. Entonces, bueno, lo importante es atender a la persona, escuchar a la persona, orar con la persona y realmente también orar por ella, sobre todo ojalá en comunidad, es decir, donde dos o más, tú y yo comentábamos algo de eso al principio, donde dos o más estamos reunidos en el nombre del Señor, Él está y Él actúa porque nos ama. Bueno, de entrada, creer que la guerra está vencida, que la guerra la hemos ganado ya, ¿verdad? La ganó el Señor en la cruz, con su muerte y con su resurrección. Entonces, lo que tenemos ahora es eso, batallas. Y si perdemos una batalla no pasa nada, podemos volver a emprender el día siguiente, ¿no? Ahora lo vemos con las guerras, por ejemplo, de Siria, en el Oriente. Vemos que hay treguas, donde no se va a disparar ninguna bomba, no se va a disparar ninguna ametralladora,
bueno, pues podemos tener una tregua y pensar bien qué es lo que nos está pasando. Medios, pues muy fáciles, decía yo antes, la oración. Hay que enseñar a orar, hay que enseñar qué es la oración, saber diferenciar el rezo de la oración, saber llevar las almas al encuentro personal con Cristo, saber descubrir los dones y carismas del Espíritu Santo, saber de verdad qué es lo que necesitamos y qué es lo que nos sobra, sobre todo de egoísmo, de mentira, de soberbia y de pereza para enfrentar la acción de defensa y de ataque, ¿por qué no? Entonces tenemos también todos los sacramentos, no solamente la oración, es la oración por excelencia, que es la vivencia profunda del misterio de la Eucaristía. No solamente hay con ir, se solucionan las cosas con ir a la adoración al Santísimo, o escuchar un sermón muy bonito en la hora santa, no. Saber realmente Cristo presente está ahí para hablarte al corazón, ¿no? Los otros sacramentos, muy importante, el sacramento de la reconciliación bien hecha. Esto, y bien hecha, me refiero tanto al penitente como al confesor, que sea, como decía el Papa Francisco, no una lavandería, sino que sea un encuentro personal con el Señor a través del ministro. Tenemos todos los otros sacramentos muy válidos para un enfermo. Una celebración consciente de la unción de los enfermos, pues es una cosa muy buena, tanto física, incluso físicamente, como de forma espiritual. Tenemos los usos sacramentales. Pues la Iglesia tiene cantidad de cosas y al mismo tiempo de personas, también los intercesores en el cielo, empezando por la Santísima Virgen y los demás santos y santas de Dios. Tomémonos en serio la vida espiritual, profundicemos en la vida espiritual. No tengamos miedo y démosle al Señor el tiempo necesario para poder crecer en el Espíritu, porque el tiempo es de Dios y Dios es el Señor de la vida.